Buenos días, estimados compañeros. Vamos a dar comienzo a la sesión del día de hoy. Comenzaremos, en los últimos aspectos que corresponden a lo que es la parte comercial de Europa. Y para ello, pues trabajaremos con lo que es el Sistema Generalizado de Preferencias de la Unión Europea. Es el documento con el que trabajaremos el día de hoy y con el que, bueno, nos basaremos en la clase del día de hoy. Pero antes de comenzar, me gustaría que si alguno de ustedes ha escuchado lo que es el Sistema Generalizado de Preferencias, no específicamente de la Unión Europea, sino en general, ¿alguien ha escuchado ese concepto, el Sistema Generalizado de Preferencias, y que nos dijera a qué se refiere ese término? Por favor, compañeros, los escucho. ¿Me escuchan, compañeros? Sí, profe. Entonces, gracias. Les decía que me dijeran si han escuchado alguna vez la palabra el conjunto de palabras que se denominan Sistema Generalizado de Preferencias. Si alguna vez lo han escuchado, en dónde lo han escuchado, qué saben al respecto. Digo esto antes de que eh, expliquemos de qué trata, ¿no? El sistema generalizado. Entonces, ¿alguien ha escuchado eso? Díganme. Bueno, yo no lo he Mm, escuchado, no profe. sé, no lo he escuchado. Muy bien. ¿Alguien más, compañeros, que haya escuchado algo al respecto? Compañeros, ¿alguien que haya escuchado algo al respecto? ¿Nadie ha escuchado de eso? No recuerdo. ¿No? Bueno, compañeros, muy bien. Entonces, em, pues bueno, vamos a pasar a compartir qué es. Yo pensé que a lo mejor había algún previo respecto a esto, pero bueno, entonces vamos a enseñar, bueno, el día de hoy vamos a ver de qué trata el sistema generalizado de preferencias. Este sistema generalizado es, vamos a decirlo así, hay un concepto general y aparte existe lo que es algo más específico por regiones. Por ejemplo, en América tenemos en Estados Unidos, el de México, el de la región andina, por ejemplo, el de Centroamérica, ¿no? Y así se van eh, haciendo las categorías. Entonces no es exclusivo de una sola región, pero nos va a indicar, em, bueno, la cuestión comercial, ¿no? Eh, la cuestión de los pagos por em, mercancías. Es decir, vamos a encontrar dentro del sistema generalizado de preferencias lo que es, bueno, lo vamos a encontrar como SGP, es como se abrevia, ¿no? Y en esta vamos a encontrar la cuestión de los aranceles, cuáles productos tienen arancel cero, cuáles aranceles están reducidos para países beneficiados, ¿no? Los países menos desarrollados, ¿no? Que es como se les denomina también, los países menos desarrollados, países menos adelantados, ¿no? Y el trato preferencial que estos reciben para ciertos productos, ¿no? Y reducciones arancelarias significativas. O sea, por un lado tenemos trato preferencial, es decir, por una cantidad que a lo mejor importan, no pagarán, y cuando son cantidades a lo mejor, o más bien productos muy específicos que sí tienen un arancel, se les hace una reducción significativa. ¿Por qué? Porque, bueno, son los países menos desarrollados o países menos adelantados, como es también como se les conoce. Y bueno, ¿esto dónde se establece? ¿O dónde nace el sistema generalizado de preferencias? Nace en Nueva Delhi. Vamos a ver que en Nueva Delhi nace esto en una de las conferencias de la UNCTAD, ¿no? Que se dan en 1968. Es cuando surge esto del sistema generalizado de preferencias, ¿no? Específicamente es en la resolución 21, Nueva Delhi, 1968, que pertenece a lo de la UNCTAD. Ustedes ya saben que la UNCTAD es una derivación de las Naciones Unidas encargada del comercio, ¿no? Y intercambio de productos. Y bueno, vamos a ver que dentro de los objetivos clave de este sistema generalizado tenemos
que tiene que haber sin reciprocidad y sin discriminación en favor de los países en desarrollo, ¿no? O sea, la cuestión de la inclusión, ¿no? Vamos a ver que la cuestión de la inclusión es muy importante, ya que la inclusión es, eh, se puede decir que es tomar en cuenta o ayudar a los menos desarrollados, ¿no? Eh, o a los que les llaman también en vías de desarrollo, que es la otra palabra, en vías de desarrollo, menos desarrollado, menos adelantados, ¿no? Y entonces, bueno, vamos a ver qué es otro objetivo clave es promover su industrialización de esos países. ¿Por qué? Porque, bueno, la industrialización, ustedes saben que trae consigo lo que es el aumento del empleo, eh, mejores salarios, mejores condiciones de vida, en general, ¿no? Bueno, eso es lo que trae una industrialización. Y por otro lado, se busca, si estamos mejorando todos estos aspectos, obviamente vendrá detrás de esto el aceleramiento del ritmo de crecimiento, ¿no? De crecimiento económico de estos países. Es lo que se busca, que salgan a flote. Se les buscará industrialización. Ustedes saben que la industrialización es parte del sector secundario de una economía. Los países menos desarrollados se mueven en lo que es el sector primario o de la extracción. ¿Se acuerdan que hablábamos de las repúblicas bananeras, que es aquellos que solo abastecen materias primas, pero no tienen transformación? Entonces, ¿qué es lo que se busca? Favorecer su industrialización, su tecnificación, para que ahora no solo exporten materias primas, sino también sean exportadores de productos transformados. Eso es de sus objetivos. Dejen de pasar lista y continúen. Alvarado Espinosa. Ábalos. Carrillo. Alba Carrillo. Presente. Ábalos Varela está. Judith, presente. Es que Judith. mi micrófono no se puede prender luego. Oh, ok, muy bien. Giselle. Karime. Presente. Gracias. Monse. Presente. Muy bien, Monse. Nayeli. Presente. Muy bien, Wendy. León Cerón. Martínez Reyes. Presente. Muy bien. Martínez, no, Mejía Villaseñor. Presente. Miranda. Presente. Pedraza. Nancy. Presente, profe. Muy bien, compañero Nancy. Presente. Armando. Presente. Bien. Rivero. Presente. Geraldine. Presente. Ok, Orland. Presente. Dred. Muy bien, correcto. Bueno, pues seguimos. Entonces estábamos platicando respecto a bueno, el sistema generalizado de preferencias y hablábamos de que dónde nace, ¿no? Dijimos algunos de sus objetivos y bueno, vamos a ver que algunos países conceden preferencias a los países beneficiarios de América, ¿no? Vamos a ver que algunos de estos países conceden esos beneficios a los países de América. Tenemos, por ejemplo, lo que es Australia, ¿no? Lo que es Bielorrusia, Canadá, Corea, Estados Unidos. O sea, cada uno tiene su propia reglamentación, pero a final de cuentas todos buscan beneficiar a los países de sello en vías de desarrollo, ¿no? Y vamos a ver que cada uno tiene, por ejemplo, su propio libro. En el caso, por ejemplo, de Corea, en vez de que se llame Sistema Generalizado de Preferencias, el nombre es el Handbook on the Preferential, ¿no? Libro de las preferencias. Y así cada uno de los países tiene su propio documento donde vamos a ver que existe sus reglamentaciones. Y por ejemplo, en lo que es la Federación de Rusia, ellos apoyan a los países de Centro y Sudamérica, ¿no? Todas las islas, todo eso son beneficiarios de Rusia. Por ejemplo, Japón también tiene varios países con los que tiene ese trato preferencial. Noruega, ¿no? Noruega también lo tiene. En su lista de beneficiarios también tiene a varios países de América. Tenemos a Nueva Zelanda, tenemos a Suiza,
Suiza también tiene sus países beneficiarios en las Américas, Turquía también dentro de, y el que a nosotros nos llama más la atención es, ¿y por qué nos llama más la atención? Porque, bueno, es la materia de estudio del curso, sería lo que es con la Unión Europea. Con la Unión Europea vamos a ver que tenemos aquí, bueno, como dos clasificaciones, que es el régimen estándar y el general, ¿no? Del sistema generalizado de preferencias. Tenemos también sus países beneficiarios de América. Tenemos el sistema generalizado mejorado y el acuerdo todo salvo armas. Ese acuerdo todo salvo armas ofrece acceso a libre de impuestos a todos los productos, excepción de armas y municiones. O sea, si los países en vías de desarrollo o menos adelantados desean adquirir eh, cualquier tipo de bienes, excepto armas o municiones o repuestos para armas, tendrán un trato libre de impuestos y además habrá contingentes eh, para que ellos pues sea más asequible realizar la compra de los productos, ¿no? Obviamente se busca que tampoco se armen o que se fortalezca la parte, bueno, sí, la parte, vamos a decirlo así, de la armamentista. ¿Por qué? Porque si no, eso podría desatar una guerra más adelante o se dispararían eh, las cuestiones de la inseguridad, ¿no? Por ejemplo, en Canadá tenemos el CARIBCAN, que es propiamente su sistema generalizado de preferencias, y aquí toma en cuenta lo que es eh, el Commonwealth, ¿no? El Commonwealth, que yo creo que en algún momento ustedes ya han visto. Tenemos, por ejemplo, en Estados Unidos lo que es la iniciativa de la Cuenca del Caribe, es otro también muy importante. En Haití también tenemos alguna de sus leyes que también nos hablan del sistema generalizado de preferencias. Entonces, bueno, dicho esto, podremos pasar a compartir la pantalla, ¿no? Entonces, bueno, les decía yo que veremos el día de hoy lo que es el manual sobre el esquema de la Unión Europea referente al sistema generalizado de preferencias. Nos invocaremos en este. ¿Por qué? Bueno, les decía yo por la naturaleza del curso, que es sobre Europa, ¿no? Entonces, pues bueno, es lo que trabajaremos. Bueno, aquí está. Lo hace la UNTAD. Este libro lo hace la UNTAD, que es la encargada de ver la parte comercial, ¿no? Y vamos a ver que dentro del índice tenemos eh, una pregunta muy importante: ¿cómo beneficiarse del sistema generalizado de preferencias de la Unión Europea? Eso es muy importante. O sea, ¿qué beneficios trae o cómo acceder a estos beneficios, ¿no? Bien, algunas notas explicativas sobre el esquema generalizado de preferencias de la Unión Europea, países abarcados y beneficiarios, qué productos incluye, el alcance de las reducciones arancelarias, ¿qué más tenemos? La graduación de una sección de productos de un país y mecanismo de graduación de un país. Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué es la graduación de un país, compañero? Díganme, ¿qué es la graduación de un país? Compañeros, ¿qué es la graduación de un país, compañeros? Díganme. ¿A qué se refiere el término? Compañeros, ¿a qué se refiere? Es como darse de alta en algún documento. Darse de alta en algún documento es correcto, sí. O sea, cuando un país aspira a ser de cierta categoría. Muy bien, compañero, en efecto. Tenemos el régimen especial para los países menos adelantados, y aquí está lo que les mencionaba yo, el régimen todo menos armas, ¿no? Entonces, bueno. eh, Luego tenemos lo que es el estímulo del desarrollo sostenible eh, y una buena gobernanza. Tenemos el sistema generalizado de preferencias plus. Pregunta, compañeros, ¿a qué se refiere el término plus? Compañeros, ¿a qué suena el término plus? Cuando ustedes escuchan el término plus, ¿a qué creen que haga referencia, compañeros? O sea, son términos que yo creo que ya ustedes deben de manejar.
Compañeros, ¿a qué se refiere el término? Podría ser como algo que lo caracteriza de los demás. Algo que te hace exclusivo de los demás. Muy bien, compañero, en efecto. O sea, vamos a ver que el sistema generalizado plus es aquel sistema que es como más selecto a determinados países, obviamente por sus condiciones, ¿no? Cláusulas de salvaguardia. Pregunta, compañeros, ¿qué es una salvaguardia? Medidas que toma un país para proteger su producción nacional. Producción nacional, muy bien. Iba a hablar Geraldine también. A ver, díganos. Sí, lo mismo, que era una medida de protección para un país. Medida de protección de un país. Ese es correcto. El término que ambos compañeros mencionan es correcto. Es un sistema de protección efectiva que un país aplica. Es decir, por ejemplo, si en algún sector es susceptible, esa protección que se blinda en el sector puede aplicar una salvaguarda. Ok. Vigilancia en los sectores agrícola y pesquero. Eso es correcto. Muy bien. Las normas de origen, compañeros. ¿Me pueden decir qué es una norma de origen? ¿A qué se refiere una norma de origen? ¿Dónde han escuchado el término norma de origen? En los productos que tienen, los productos que específicamente son originarios de un lugar. Ok, ¿y qué dijimos la vez pasada de, o cómo podemos determinar la norma de origen de un producto? Compañeros, ¿cómo podemos determinar o qué es lo que nos dice una norma de origen de un producto? ¿Con qué documento amparamos una norma de origen? Con un certificado. Con un certificado de origen, muy bien. El certificado de origen es el que me ampara la norma de origen, correcto, muy bien. Ahora, ¿cuáles son los criterios para determinar el origen y el control de origen y cooperación administrativa también? Vamos a trabajar con eso, bien, algunos cuadros, ¿no? De cómo se aplican los apéndices, aquí están, ¿no? Entonces, la lista de verificación, vamos a ver, em, la lista de verificación. ¿Se acuerdan que les dije de la pregunta? ¿Cómo beneficiarse del sistema generalizado de preferencias? Bueno, primero hay que comprobar qué productos están incluidos, ¿no? Establecer clasificación arancelaria del producto con arreglo a la nomenclatura combinada. Pregunta, compañeros, ¿cuál es la nomenclatura combinada? ¿Qué es la nomenclatura combinada, compañeros? Díganme. No, no sé, profe. Bueno, a ver, díganme a nivel internacional cómo se clasifican los productos. A nivel internacional, ¿cómo están clasificados? ¿O cómo identificamos un producto a nivel internacional? Díganme. Sería con una clave única para identificar de cualquier país algún producto, aunque tenga diferentes nombres. Correcto, muy bien. ¿Y de cuántos números es su identificación de ese producto a nivel internacional? No de caso de México, así, a nivel internacional, ¿cuántos dígitos son para que identifiquemos a un producto? A un producto a nivel internacional no lo vamos a identificar como su nombre, porque su nombre varía. Por ejemplo, no sé, si hablamos de un producto aquí en México que en otra parte tenga otro nombre, entonces ya en esencia ya no es el mismo producto, pero tiene que haber una manera de identificarlo. ¿De qué manera lo podemos identificar? ¿Con qué? Con un código, con los códigos de barras. No, ¿con qué? A ver, acuérdense, ¿cómo se identifica un producto a nivel internacional? Si yo me quiero referir a determinado producto, ¿cómo lo ubico? ¿Cómo? Bueno, aquí por su fracción arancelaria, ¿no? Fracción arancelaria, correcto. ¿De cuántos dígitos? Eso es correcto, fracción arancelaria, pero ¿de cuántos dígitos? 8 o 10. 8 o 10 son a nivel México. A nivel general son 6, pero en efecto es su nomenclatura, correcto, muy bien. Ahora, dice determinar el tipo de sistema generalizado de preferencias, pues hay que comprobar
Aquí tiene que hay que comprobar. Ahora, pregunta, compañeros, ¿qué es esto? El código aduanero de la comunidad o el TARIC. ¿Qué es el TARIC, compañeros? Compañeros, ¿qué es el TARIC? Compañeros, ¿qué es el TARIC? ¿Dónde han escuchado el TARIC? ¿O lo han visto alguna vez? ¿El TARIC? ¿Podría ser algún un código? Ok, sí, pero o sea, sí es un código, en efecto, pero ¿qué dice el TARIC? ¿O a qué se refiere el TARIC? ¿Nunca lo han escuchado, compañeros? ¿Nunca, nunca, nunca? En ninguno de sus cursos les han dicho que es un TARIC. No, profe. No, bueno, ok, el TARIC, compañeros, no es más que el arancel integrado común. El arancel integrado común. Ujú. Y bueno, ¿a dónde se aplica el TARIC? ¿O dónde vamos a ver que el TARIC se ocupa? Bueno, en las reglas que se aplican a los distintos productos cuando son importados a la Unión Europea y necesitan información adicional a la nomenclatura combinada. Es decir, como aquí en México cuando importamos algo y para identificarlo mejor, en vez de poner las 6 cifras, que es la nomenclatura combinada, le ponemos dígitos adicionales, ¿no? Eh, o mencionamos alguna característica muy especial de ese producto, em, estamos ocupando un TARIC, un arancel integrado común. La palabra TARIC es un acrónimo que es de una derivación francesa, ¿no? Entonces, por eso el nombre, no está en inglés, está en francés. El TARIC está en francés, ¿no? Entonces, pues tiene que ver con las políticas comerciales de la Unión Europea. De todas maneras, ustedes van a investigar qué es TARIC, pero les puedo decir de antemano que es el nivel máximo de especificidad en la descripción de un producto. Eso es el TARIC. Luego dice, ¿cuál es la tasa normal de nación más favorecida? Pregunta, ¿qué es la nación más favorecida? ¿A qué se refiere eso de la nación más favorecida? Díganme, ¿qué es la nación más favorecida? Compañeros, ¿qué es la nación más favorecida? Compañeros, ¿qué es la nación más favorecida? ¿A qué se refiere el término? ¿Sí me están escuchando? Compañeros, ¿sí me están escuchando? Entonces, ¿qué es la nación más favorecida? Son conceptos que se supone ustedes ya tendrían que saber, ¿no? Porque, pues bueno, ya están en un nivel más avanzado, a punto de concluir. Entonces, ¿qué es la nación más favorecida? ¿Qué es la nación más favorecida? Compañeros, ¿qué es la nación más favorecida? Bueno, no sé si estoy bien, pero bueno, sé que es una organización de mundial de comercio. Aparte de eso, se lleva un acuerdo como de comercio internacional entre, bueno, entre ciertos países. Ok, muy bien. Bueno, pero probablemente un acuerdo no es, pero bueno, vamos a ver que la nación más favorecida va por donde usted nos comenta. Vamos a ver que es una cláusula, o sea, es una cláusula que establece, bueno, la extensión automática de los privilegios o mejoras en el tratamiento. Si se le aplica a uno, se le aplica a todos, ¿no? Obviamente para evitar discriminación. Eso es el nación más favorecida. Luego tenemos lo que es aplicar la reducción concedida a la categoría de productos en la que figura el producto del sistema armonizado. Pregunta, compañeros, ¿qué es el sistema armonizado? ¿A qué se refiere el sistema armonizado? Ese es donde lo han visto, el sistema armonizado. ¿A qué se refiere el sistema armonizado?
Compañeros, ¿qué es el sistema armonizado? Un sistema equitativo para los países. Un sistema equitativo para los países. Bueno, pregunta. El término como tal, ¿lo han visto alguna vez, compañeros? ¿A qué se refiere el sistema armonizado? ¿O la clasificación arancelaria alguna vez la han visto? ¿La han llevado a cabo? ¿Han clasificado alguna vez una mercancía? Compañeros, ¿alguien ha clasificado alguna vez alguna mercancía? No. No. Bueno, a ver, si yo les dijera en este momento, a ver, busquen por favor dentro de la clasificación arancelaria, si ustedes tuvieran su ley en la mano, ¿no? Entonces les dijera, a ver, busquen, por ejemplo, eh, la fracción arancelaria de un elefante para un circo. Y ustedes se pusieran a buscarlo, ¿no? Entonces, encontrarían ciertas cosas que a lo mejor les provocan un poco de ruido. Por ejemplo, ¿cómo clasifico al animal? O sea, al elefante. ¿Como un elefante o como un producto para el circo y el entretenimiento? Y ahí la pregunta, ¿no? Una cosa es el fin y otra cosa es el producto per se, ¿no? O sea, en sí mismo. Entonces, bueno, para eso hay un sistema armonizado, el cual es un sistema de clasificación único que busca, bueno, que tiene dos significados, ¿no? El primero de ellos es un sistema de denominación de mercancías, ¿no? Y el segundo es para designar el código utilizado en la importación o exportación mediante las autoridades correspondientes. Entonces, eso es el sistema armonizado. Entonces se basan las clasificaciones arancelarias, en pocas palabras. Exactamente, son las clasificaciones arancelarias, exactamente. Ok. Muy bien. Seguimos entonces. Bueno, tercero, la posibilidad de obtener preferencias adicionales. Ahí está lo que les decía yo, todo menos armas, ¿no? Y bueno, para ver eso está en el anexo 4 del reglamento de la Unión Europea. Ujú. Eh, bueno, seguimos. Aquí está el quinto, eh, que nos habla sobre los criterios de origen. Eso de los criterios de origen ya lo mencionamos, ya lo dijimos, compañeros, ya hablamos de esto. Y pues bueno, me dijeron ya ustedes que son los certificados de origen, son aquellos que amparan eh, la procedencia, ¿no? El origen o la procedencia de una mercancía. Muy bien. Ahora, quinto, comprobar las condiciones de expedición, es decir, que las modalidades que rige el transporte de las mercancías del país receptor al mercado de la Unión Europea cumplan las disposiciones, ¿no? O sea, la cuestión del transporte es fundamental. Luego tenemos preparar las pruebas documentales, ¿no? Tenemos en este caso el modelo A o la declaración en factura, que son los documentos oficiales en el cual las autoridades aduaneras conceden, ¿no?, los beneficios del sistema generalizado de preferencia a determinados productos. Ahora, bueno, vamos a continuar. ¿Se acuerdan que había regímenes aduaneros? Bueno, aquí también en la Comunidad Europea existen regímenes en diferentes aspectos. Un régimen general, uno que es de estímulo a la protección de los derechos laborales. Esto de la protección de los derechos laborales, ¿por qué creen que sea importante, compañeros? ¿Dónde estará su importancia de la protección de los derechos laborales? Comercialmente hablando. A ver, díganme, ¿dónde? ¿Dónde está lo importante aquí en esta parte de la protección de los derechos laborales? Compañeros, ¿dónde está lo importante? ¿No han revisado nada del TEMEC? Compañeros, ¿no saben de qué trata el TEMEC? ¿No han revisado cuáles son los aspectos fundamentales del TEMEC? ¿No se han puesto a leer un poco de esas cosas? Compañeros. Compañeros, ¿me están escuchando? Compañeros, si me están escuchando, no los escucho.
Sí, profe. Ok, entonces necesito que estén más atentos, por favor. No sé si tengan tarea o trabajo que hacer, pero pues estamos en clase, ¿no? Entonces, por favor, atiendan. Y las preguntas que yo les hago son, eh, pues son cosas que muy elementales que la gente de comercio debe de conocer. A ver, si les estoy preguntando cuál es la importancia de la protección de los derechos laborales, tienen que responderme, ¿no? ¿Cuál es, o sea, cuál es el objetivo o por qué se protegen los derechos laborales? ¿Cuál creen que sea la funcionalidad de esto? ¿O dónde está? ¿O para qué es? ¿Para evitar qué? ¿O qué fenómeno queremos evitar? ¿O cuál es la importancia de esto? Y es donde ustedes tienen que contestar. Ujú. A ver, les pregunto, ¿cuál es la importancia de la protección de los derechos laborales? Pues mejorar como la calidad del trabajo de las personas y así evitar posibles mermas dentro de la empresa, como, no sé, si les das mayor atención, si les das un mejor sueldo, los empleados pueden estar más a gusto y puedes evitarte, no lo sé, alguna posible huelga o algo así que afecte la producción. Correcto, eso es muy importante, sobre todo la cuestión de los paros laborales. Pero ahora comercialmente, ¿por qué es importante la protección de los derechos laborales? Porque de igual manera pues garantiza como la seriedad de la empresa. La seriedad de la empresa, sí, bueno, vale, hermano, la seriedad de la empresa, una empresa responsable con su personal, pero en el sentido comercial, o sea, de comercio internacional, ¿cuál sería? ¿Han escuchado hablar del dumping laboral, compañeros? De la palabra dumping laboral. No, Nunca. Bueno, ¿qué es el dumping laboral? O bueno, más bien, ¿qué es el dumping? Cuando das un producto a un precio por debajo de su costo de fabricación. Si ese mismo concepto lo trasladamos a la parte laboral, el dumping laboral se refiere a cuando pagas un salario menor al que le correspondería a ese personal. Y de esta manera, si tú le pagas menos a tu personal por mano de obra, ¿cómo creen que es el precio de tu producto? Compañeros, ¿cómo creen que es el precio de ese producto? ¿Más caro, más barato o cómo será? Compañeros, ¿cómo sería el precio de un producto? Más barato. Mucho más barato, obviamente. ¿Por qué? Porque los costos, uno de los componentes de los costos es la mano de obra. Y si la mano de obra es más barata, el costo es más barato. Y por lo tanto, ese costo más barato te hace más competitivo artificialmente, pero te hace más competitivo. Y eso puede propiciar que la mano de obra, por ejemplo, si comparamos los salarios de México con Estados Unidos, obviamente en México son mucho más bajos. Y eso nos da una ventaja. Por eso muchos vienen a ensamblar a México, por la mano de obra tan barata. Y les decía yo, ustedes no han consultado el TEMEC y creo que no lo han leído, ¿no? Entonces, bueno, ahí viene una parte del dumping laboral. O sea, es decir, Estados Unidos va a mandar eh, inspectores laborales, es el nombre correcto, a las agencias armadoras de autos y verificará que las condiciones sean las adecuadas y que el salario por hora sea el que se estipula, ¿no? $8 la hora. ¿A cuánto equivale $8, compañeros? ¿A cuánto equivale $8, compañeritos? A ver, díganme. Como 160 pesos. Ok, es lo que se pide muy bien, compañero, que se pague por hora a un obrero mexicano. ¿De cuánto es el salario mínimo en México, compañeros? A ver, díganme. De 102. 102. Ok, entonces estamos por debajo del precio, bueno, más bien del costo de mano de obra que nos pide el TEMEC. Entonces, en el caso de México está habiendo un dumping laboral. Por eso cuando se nos dice que el salario va a sufrir un incremento y dicen que es por buena gente de los gobiernos en turno, así, no es por eso, es porque el TEMEC, en una de sus cláusulas,
estipula a cuánto debe de ascender el salario. O sea, no es porque alguien quiso ser buena gente, no, sino porque hay un fundamento detrás de todo esto. Y esa es la verdadera causa. Bueno, un régimen especial para la protección del medio ambiente, sobre todo con la cuestión del calentamiento global, a la lucha contra la protección y tráfico de drogas y para los países menos adelantados. Países menos adelantados. Ahora, tenemos lo que es para el desarrollo sostenible y la buena gobernanza, ¿no? Todo menos armas. Y así continuamos, ¿no? Ahora, algunas notas explicativas sobre el esquema generalizado de preferencias de la Unión Europea, ¿no? Vamos a ver los países abarcados y beneficiarios, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver que el arreglo anterior o en el esquema anterior había 177 países beneficiados, pero al 4 de julio de 2014 ya solo hay 88. O sea, bajó de 177 a 88. Se dan cuenta que bajó, por decirlo así, en casi la mitad de los que había a los que actualmente hay. Y bueno, vamos a ver que quién se encargó de verificar esta información, o bueno, quién realizó este seguimiento, ¿no? La comisión que está aquí, Commission Impact Assessment Study, nos presenta los efectos de que algunos beneficiarios del sistema generalizado de preferencias de la Unión Europea habían pasado a ser competitivos a nivel mundial, ¿no? Y que los beneficios del sistema generalizado de preferencias se habían hecho menos importantes, mientras que para los países de bajos ingresos y los menos adelantados seguían dependiendo de los beneficios de exportar de forma competitiva de la Unión Europea. Entonces, por eso la Unión Europea retiró el apoyo a los demás países, o sea, de los 177 que había, los 88 que hay actualmente, a esos que ya no están, les retiró ese apoyo. ¿Por qué? Porque no requerían un trato preferencial en la misma medida que las economías menos desarrolladas. Es decir, si una economía poco a poco está siendo más competitiva, pues ya no es necesario que se le apoye. No es como cuando una persona está creciendo. A lo mejor cuando son pequeños se les tiene que dar más apoyo, se les cuida, se les trata, se les protege. Conforme van creciendo, pues se van haciendo más independientes, ¿no? Así es la ley de la vida. Y así pasa también aquí en esto que estamos hablando. Por lo tanto, perdieron la categoría porque se volvieron más competitivos. O sea, ¿cuál sería el objetivo, por decirlo así, a largo plazo? Que en un mundo ideal sería que todos los países fueran ya competitivos y que no tuviera que haber nada de preferencias ni apoyos, ¿no? Porque si todos son competitivos, entonces sería una economía perfecta. Y eso es el objetivo que se persigue en estos casos, ¿no? Obviamente vamos a ver que esto pues tardaría mucho, requiere mucho tiempo, etcétera, ¿sale? Ahora, bueno, hay 3 categorías que ya no se benefician de un trato preferencial. Tenemos a los países o territorios de ultramar que están bajo la administración de la Unión Europea o de países desarrollados. Los llamados protectorados, por ejemplo, son un ejemplo de esto, de los que ya no están dentro de esta categoría. Los países que tienen otros acuerdos de acceso preferencial a los mercados de la Unión Europea, como los acuerdos de asociación económica y algunos regímenes preferenciales, ¿no?, de los países de los Balcanes. Por ejemplo, ya tienen un trato con ellos y no pueden acceder a un segundo trato. Más o menos como cuando ustedes van a comprar un producto y dice que está en descuento y dice no aplica con otras promociones. Algo aquí así, más o menos pasa así. Si ya tienes convenio con alguien y te dan una reducción preferencial, no se vale que estés también con nosotros y tengas otra reducción, porque entonces ya serían 2 apoyos y 2 apoyos ya no son permitidos. Y tampoco los países que han sido clasificados por el Banco Mundial como países de altos ingresos o de ingresos medianos durante 3 años consecutivos. ¿Cómo se mide el ingreso de un país? Por el ingreso nacional bruto per cápita. De esta manera, vamos a saber que tenemos 3 categorías que no entran dentro de un trato preferencial. Me interesaría que esto sí lo apunten, lo del inciso A, B y C. Son las categorías de países que ya no se benefician de un trato preferencial. Es
Muy importante esto, tenerlo en cuenta. Entonces, por favor, les doy un minuto para que copien esto. Bueno, seguimos, compañeros. Ahora, si nos vamos a especificar propiamente cuáles son los países incluidos en estas categorías de A a la C, vamos a ver que aquí están, miren. Países o territorios de ultramar que están bajo la administración de la Unión Europea o de otros países. Y aquí tenemos todo este conjunto de países, ¿no? Son, bueno, más bien, son países, son islas, ¿no? Anguila, Antártida, las Antillas Neerlandesas, Aruba, Bermudas, Gibraltar, Groenlandia, Guam, Isla Bobuet, Isla de Navidad, Isla Norfolk, Islas Caimán, Islas Coco, Islas Georgia, Sandwich del Sur, Islas Heard y McDonald, Islas Malvinas. Estas Islas Malvinas que están en disputa por lo que es Reino Unido y Argentina están en disputa. Las Islas Marianas Septentrionales, las Islas Turcas y Caicos, las Islas Ultramarinas Menores de Estados Unidos, las Islas Vírgenes Británicas, Islas Vírgenes de los Estados Unidos, las Islas Wallis y Futuna, Mayotte, Montserrat, Nueva Caledonia, Pitcairn, la Polinesia Francesa, Samoa Americana, San Pedro y Miquelón, Santa Helena, territorio británico del Océano Índico y territorios franceses del sur y Takelou, ¿no? Entonces, bueno, son aquellos países que están bajo la administración de la Unión Europea, ¿no? Entonces, todos ellos tienen un protectorado, es decir, los respalda un país. Esto es importante que ustedes lo registren, ¿sale? Entonces, ahora, países que han celebrado acuerdos comerciales con la Unión Europea o tratos preferenciales. Tenemos los países de la Asociación Euromediterránea. ¿Alguna vez habían escuchado de estos países? De los países de la Asociación Euromediterránea. Compañeros, ¿alguna vez habían escuchado de estos países de la Unión Euromediterránea? No, No, ¿verdad? Son poco conocidos, pero es importante que los registren. Tenemos aquí a lo que es Egipto, Jordania, Líbano, Marruecos y Túnez. Todos estos países están en la parte norte de África, ¿no? Si vemos el mapa de África y el mapa de Europa, aquí arriba está el Mediterráneo en medio y toda la parte de arriba, la cabeza de lo que es el continente africano, son estos países. Ahora tenemos a los países del CARIFORUM. Los países del CARIFORUM, ¿los habían escuchado alguna vez, compañeros? ¿Los conocían? A los países del CARIFORUM.
Tampoco. Tampoco, ¿verdad? Ujú. Muy bien, tampoco. Bueno, entonces aquí está otro muy importante. Antigua y Barbuda, las Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Granada, la Guyana Francesa, Jamaica, la República Dominicana, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Suriname, Trinidad y Tobago. Todos ellos son de CARIFORUM. Bueno, es importante que también ustedes vayan ubicando las diferentes integraciones que existen, ¿no? Y las conozcan, compañeros, sepan a qué nos referimos. Y bueno, tenemos otros países que son parte del acuerdo de asociación económica, que es Botswana, Camerún, Côte d'Ivoire, Fiji, Ghana, Kenia, Mauricio, Namibia, Papua Nueva Guinea, Seychelles, Suazilandia y Zimbabue. ¿Mm? Tenemos los países de África Oriental y Meridional, tenemos a Mauricio, Zimbabue. En el Pacífico tenemos a Papua Nueva Guinea y otros como México y Sudáfrica. Es decir, nosotros entonces ya no somos de estos países que tienen sistema generalizado de preferencias con la Unión Europea. ¿Por qué será que nosotros no tenemos este acuerdo con ellos? ¿Por qué? A ver, ¿qué dice el punto B? Dice que los países que tienen otros acuerdos preferenciales. ¿Cuál es nuestro otro acuerdo preferencial que tenemos con la Unión Europea? Que ya no podemos participar con el sistema generalizado de preferencias, compañeros. A ver, díganme, ¿cuál es el otro que tenemos? Compañeros, ¿cuál es el otro que tenemos? Díganme. ¿Sí me están escuchando? Compañeros, ¿me escuchan? Sí, profe. Entonces les pregunto por qué México ya no entra a, a estos beneficios. ¿Por qué? Compañeros, ¿por qué? A ver, díganme. ¿Cuál es el tratado que tiene México con la Unión Europea? ¿Cómo se llama? Es el Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea. Correcto, muy bien, Varela, es el Telecuem. Entonces tenemos el Telecuem, por lo tanto, México ya no puede acceder al sistema generalizado de preferencias. O sea, estás en uno o estás en otro, pero no puedes estar en los dos. Ok, y bueno, países clasificados por el Banco Mundial como de altos ingresos. Tenemos entre países y territorios de altos ingresos, tenemos Arabia Saudita, Bahrein, Brunei, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Macao, Omán y Qatar. Y tenemos dentro de los países de ingresos medios altos, Argentina, Azerbaiyán, Bielorrusia, Brasil, Cuba, Rusia, Gabón, Kazajistán, Libia, Malasia, Palau, República Bolivariana de Venezuela, República Islámica del Irán y Uruguay. ¿Sale? Aquí menciona otros más que son los países beneficiarios del sistema generalizado, ¿no? No voy a mencionarlos todos, pero algunos de estos los han de conocer. Por ejemplo, Sri Lanka, Tailandia, Nicaragua, Turkmenistán, las Filipinas, Honduras, son países que conocemos. Ucrania, por ejemplo, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Bolivia, Georgia, Mongolia, Pakistán, Panamá. Son países muy conocidos, ¿no? Y entonces, bueno, ustedes saben dónde se ubican. Etiopía, por ejemplo, Gambia, Guinea, Burkina Faso, Camboya, Lesoto, Nepal, Nigeria, Tanzania, la Ruanda, Senegal, Sierra Leona. Son países que están en verdaderas condiciones de pobreza, verdaderas condiciones, bueno, pues muy lamentables. Y pues esto nos sirve para darnos una idea de cómo está la distribución geográfica. Ahora, vamos a lo otro interesante. Países, productos incluidos, ¿no? Vamos a ver que existen más de 6.350 productos que reúnen los requisitos para formar parte del sistema generalizado de preferencias. Aquí tenemos
6.350 para el sistema generalizado y 7.200 para los países menos adelantados. Se incluyen algunos productos agrícolas y pesqueros del capítulo 1 al 24 del sistema armonizado y casi todos los productos industriales elaborados y semielaborados, del capítulo 25 al 97, exceptuando el 93, que es el de armas y municiones, que era donde vimos hace rato que decía todo menos armas, entonces sería todos menos el capítulo 93. Y bueno, esta lista de productos viene en el anexo 5 del reglamento, ahí lo podemos corroborar. Entonces, bueno, vamos a ver que se trata sobre todo de materias primas y vamos a ver que esta ampliación de productos incluidos abarca 3 grandes categorías, que es la categoría A, que son 15 nuevas líneas arancelarias de productos no sensibles, y categoría B, que son productos que eran sensibles, y la categoría C, que son los 4 nuevas líneas arancelarias del sistema generalizado Plus, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver que existe esto. De hecho, aquí está, miren, los productos de la categoría A. Aquí los podemos visualizar. Tenemos lo que es metales, óxido de aluminio, nitrato de sodio, plomo, puros productos químicos. Productos de la categoría B, de los que eran sensibles, ¿no? Claveles y capullos, tabaco, aparatos de grabación, ¿no? Aquí están. Y tenemos la categoría C. Tenemos aquí otros productos igual químicos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué o cómo se calcula el arancel del sistema generalizado de preferencias, porque esa es la otra cuestión. Se dice que se aplica un arancel especial, pero hay que saber cómo se va a aplicar. Entonces, bueno, existen 3 formas de aplicarlo. La primera de ellas es una reducción fija de 3.5 puntos porcentuales del derecho de la nación más favorecida, aplicada a los derechos ad valorem. Pregunta, compañeros, ¿cómo son los aranceles o de cuántos tipos de aranceles hay? ¿Cuántos tipos de aranceles hay, compañeros? Díganme. Compañeros, ¿cuántos aranceles existen? Compañeros, ¿cuántos tipos de aranceles existen? Compañeros, ¿cuántos tipos de aranceles existen? Pues son 3, ¿no? A ver, ¿cuáles? Dígame. Bueno, sé que uno es mixto, el ad valorem. ¿Cuál es el valor en Nadie? Díganos. El ad valorem, en pocas palabras, creo que se basa se basa en porcentaje, En porcentaje. Ok, en, muy bien. en un porcentaje del Y, producto. ok. Y pues el específico, pues es un valor, el valor fijo, ¿no? O sea, es una cantidad fija determinada. Correcto, muy bien. Bueno, vamos a ver que existen, les decía yo, 3 tipos. Una reducción fija de 3.5, una reducción del 30% del régimen de la nación más favorecida y una reducción de 3.5 porcentuales aplicable a los derechos ad valorem. Por ejemplo, cuando tenemos un arancel mixto. A ver, vamos a pensar en lo siguiente. De acuerdo a estos criterios, si yo les dijera, es un producto que tiene un arancel ad valorem del 10% y específico de 5 por unidad. ¿Qué criterio ocuparíamos, compañeros? A ver, díganme. ¿Qué criterio ocuparíamos? ¿El A, el B o el C? Si les tocara a ustedes clasificar, ¿cuál ocuparíamos? ¿El A, el B o el C? Compañeros, ¿cuál ocuparíamos? ¿El A, el B o el C?
Bueno, voy a preguntar mejor directamente. Rivero, díganos, si tuviéramos el escenario que les planteé, ¿cuál sería el criterio que ocuparíamos, el A, el B o el C? Rivero. Pedraza, ¿cuál sería el criterio que ocuparíamos en este esquema? Pedraza. Villaseñor, a ver, díganos cuál sería el criterio que ocuparíamos en en el ejemplo que estoy poniendo. Yo pienso que el A, profe, El A, ¿por qué el A? porque estamos hablando de añadir, ¿no? El valor pues, que se pretende. No, son reducciones. Hablamos de los tratos preferenciales. Y les decía yo que tenemos un producto con un arancel 20% ad valorem y 5 por cada unidad. O sea, tiene de los dos. ¿Qué criterio ocuparíamos? ¿El A, el B o el C? En ese caso, entonces, pienso que sería el C. Correcto, el C. ¿Por qué? Porque tiene los dos y aquí especifica, dice, cuando los derechos se componen de ad valorem y específicos. Entonces aplicamos el criterio C. En efecto, muy bien. Si tuviéramos solamente un arancel específico, ocupamos el B. Y si fuera un arancel ad valorem, el A. Pero cuando tiene el mixto, se ocupa el criterio C. Entonces lo que usted mencionó fueron las dos, dos cosas, Sí, le dije que eh, tenía un ad valorem y un específico. un Entonces, específico. Ok. sí, sí, eso, o bueno, en otras palabras, era un mixto, ¿no? Pero yo se los agregué en valorem y específico. O si les hubiera Ok. dicho un mixto, pues es lo mismo, ¿sale? Entonces, bueno, seguimos. Ahora, también las prendas de vestir tienen una consideración del 20%. Vamos a ver. Los productos agrícolas también tienen em, una reducción, ¿no? del 20%. mm, y así, bueno, es como nos lo voy explicando. Miren, por ejemplo, dice, el tipo final del derecho preferencial calculado de conformidad se redondeará a baja hasta la primera cifra decimal. Cuando el tipo de derecho ad valorem para una declaración individual se calcula en 1% o en 2 euros menos para un derecho específico, ese derecho se suspenderá totalmente. Es decir, hay tabla ya de cantidades dadas, ¿no? En este caso, 1% o 2 euros, ya se suspende temporalmente este derecho, ¿vale? Seguimos, bueno, algunas características más bien un resumen de las reducciones arancelarias. Aquí dicen los 6.350 productos. Lo que hablamos hace rato aquí arriba, pues aquí está en un cuadrito. Aquí están algunos ejemplos por ejemplo, el pez espada, que figura en la lista de los productos sensibles. El cálculo es el siguiente: su código de la nomenclatura, la descripción, el tipo de impuesto, la reducción y queden 4. Es decir, eh, el pez espada paga 7.5% a la exportación, pero dice que se le reduce el 3.5%, queden 4. ¿Se dan cuenta cómo en este caso es casi la mitad del arancel? Por ejemplo, el cuscús, aquí está, el sistema combinado. Su nomenclatura, su descripción, dice que paga, aquí está lo que les decía yo. Este es un ad valorem y un específico, 6.4% más 9.7 euros por cada 100 kilos. La reducción únicamente de 3.5 porcentuales. Sería 6.4 menos 3.5 es 2.9 más el específico. Y aquí tenemos un específico. Tenemos unas batatas, ¿no? Entonces son 6.4 euros
La reducción es del 30%, el 30% de 6.4. Bueno, más bien el 70% restante de 6.4 es 4.4, que es lo que pagaríamos. Entonces, bueno, en este caso sí me gustaría que copien los ejemplos, el caso 1, caso 2 y caso 3, ¿no? El cual es muy, muy importante, estos tres casos. Es un ejemplo de cada uno. Entonces, por favor, pueden copiar el caso 1, 2 y 3, para que sepan cómo aplican los aranceles dependiendo, más bien el trato preferencial dependiendo del arancel. Entonces, cópienlo, por favor. Les doy 5 minutos para que copien el caso 1, caso 2 y caso 3. Desde acá hasta acá. ¿Sí me escucharon? Sí, sí, sí. Por favor, entonces, cópienlo.
Bueno, seguimos entonces, compañeros. Ya pasaron los 5 minutos para que copiaran esta parte. Seguimos avanzando. Bueno, aquí vienen más ejemplos escalonados de cómo están organizados, etcétera. Por ejemplo, nos dice, de acuerdo a los países, cuáles son las listas que entran dentro de la categoría. Por ejemplo, tenemos animales, peces y así, ¿no? Costa Rica, Ecuador, la India, Indonesia, etcétera. Ahora, los mecanismos de graduación de los países. Entonces, decíamos que debe de cumplir dos criterios: el país que sea clasificado por el Banco Mundial como país de altos ingresos o de ingresos medios, o que se beneficie de algún acuerdo o acceso preferencial. Si tiene un acuerdo preferencial con otro tratado con la misma Unión Europea, no puede ser beneficiario de este servicio también, ¿no? No puede ser beneficiario, solamente es una u otra. Ahora, tenemos lo siguiente, dice, lo que les decía yo, el régimen de todo menos armas. Aquí está. Todo menos armas, les decía yo que es un acuerdo que se encuentra en el 93, donde únicamente a esto no se le da trato preferencial. ¿Por qué? Porque, bueno, son cuestiones bélicas, ¿no? Y aquí incluso aquí lo dice, quedan suspendidos los derechos de arancel aduanero común sobre los productos enumerados del 1 al 97, originarios del país beneficiario, excepto del capítulo 93. El 93 justamente nos habla de las armas, ¿no? Bueno, seguimos. Aquí está, miren, dice, la cuestión de los textiles, dice, la autorización para utilizar materiales no originarios se ha aumentado por muchos productos y dice, se permite el uso de tela importada de prendas de vestir que se consideren originarias, es decir, que solo hay un requisito de transformación. Ahí también es muy importante. Y se acuerdan que yo les mencionaba que el sector textil siempre ha sido considerado un sector muy, muy sensible, y no solo por México, sino por varios territorios, ¿no? Está la cuestión también de la identidad cultural, de las tradiciones y demás, ¿no? Entonces, a eso también se le dan tratos diferentes. Seguimos. Tenemos lo que son la de los países menos, perdón, todo menos armas, aquí están, ¿no? Seguimos. Los criterios de admisibilidad, es decir, para que tú puedas pertenecer al sistema generalizado Plus, tienes que tener una economía no diversificada, medio por el hecho de que las 7 mayores secciones de sus importaciones representen más del 75% de sus importaciones. Es decir, si eres un país que de tus 7 secciones más grandes involucran el 75%, o de otra manera, 3/4 partes de tus importaciones se comprenden de 7 partidas, eres candidato a ser miembro del Sistema Generalizado Plus. Además de que las importaciones del país de la Unión Europea representan menos del 2%. Es decir, si tú compras 3/4 partes de tus importaciones de tus 7 primeras secciones, o compras el 2% o menos de lo de la Unión Europea, durante los últimos 3 años consecutivos, eres el candidato para ser parte del Sistema Generalizado Plus. ¿Por qué? Porque, bueno, tus compras son muy pocas y que se busca incentivar también la venta de tus productos como Unión Europea, y por lo tanto se les da esa categoría. Ahora, pues bueno, los países que sean beneficiarios deben de haber cubierto ¿no? Las siguientes convenciones, ¿no? Aquí tenemos para la prevención y sanción del delito de genocidio, discriminación racial, derechos civiles, económicos, discriminación contra la mujer, todo eso. Tienen que tener todos estos requisitos para que puedan acceder a esta categoría, ¿no? Y bueno, es importante eh, mencionar que todas son sobre eh, contaminantes, estupefacientes, psicotrópicas, etcétera.
Seguimos entonces, ¿no? Bueno, aquí está el seguimiento, es decir, para que te sigan evaluando y seas parte de esta categoría, tienes que comprobar que la ratificación de las convenciones internacionales, asegurar la aplicación, es decir, que en tu país no haya violencia, no haya discriminación, no haya contaminación del ambiente, etcétera. Cumplir las obligaciones, aceptar la supervisión y exámenes periódicos y cooperar con la comisión y presentar toda la información necesaria. Ujú. Entonces, bueno, países que tienen derecho a solicitar el Sistema Generalizado Plus, por ejemplo, Pakistán, sus importaciones es de 1.6%, de la Unión Europea es casi nada. Y, por ejemplo, sus exportaciones, las 7 primeras categorías representan el 94.6% de sus importaciones, es decir, es una economía no diversificada. Ucrania es lo mismo, Sri Lanka igual. Bueno, aquí tenemos todos estos países que forman parte o que podrían formar parte del Sistema Generalizado Plus. No lo han hecho, pero lo podrían hacer, ¿no? Miren, por ejemplo, aquí de nuestros vecinos tenemos a Guatemala, ¿no? Eh, Más abajo, pues, por ejemplo, El Salvador y Nicaragua, básicamente, pero el que más nos llama la atención es Guatemala. O sea, se dan cuenta cómo estamos entre los extremos. Tenemos en el norte a la economía más poderosa del mundo y al sur tenemos a una economía que no es diversificada y que el 88% de sus importaciones son de las 7 primeras categorías. Entonces, bueno, estamos en los lados opuestos, totalmente opuestos, ¿no? Entonces, bueno, seguimos. Bueno, una retirada temporal de este esquema, bueno, aquí lo tenemos en el artículo 19, donde vamos a hablar sobre eso también. Sobre todo si no cumples con los requisitos, si exportas mercancías fabricadas en prisiones, eso también es muy importante. No se pueden fabricar mercancías en prisiones. ¿Por qué? Porque la cantidad de salario que pagarías es tan baja que incurrirías en un dumping y eso sería un abuso de confianza contra el sistema generalizado de preferencias. Ujú. Eh, Prácticas desleales, por ejemplo, también es importante mencionarlo. Y bueno, el incumplimiento de acuerdos internacionales también es, sobre todo en la cuestión pesquera, es algo que se sanciona también. Seguimos. Bueno, aquí son las cláusulas de salvaguardia. Esto sí es importante. Eh, bueno, vamos a ver, o ya hemos visto que es una salvaguardia y bueno, eh, para ocuparla, la comisión tendrá en cuenta los siguientes factores: la cuota de mercado, la producción, las existencias, la capacidad de producción, las quiebras, la rentabilidad, la utilización de la capacidad, el empleo, las importaciones, los precios. Básicamente esto es lo que se toma en cuenta para una salvaguardia. Entonces, por favor, tienen un minuto para copiar esto, para que sepan. Bueno, ya me dijeron que es una salvaguardia, pero no hemos preguntado qué se toma en cuenta para una salvaguardia. Son dos cosas diferentes: qué se ocupa y qué es. Entonces, por favor, cópienlo y seguimos.
Listo, profe. Correcto, compañeros, gracias. Muy bien, seguimos. Entonces, bueno, avanzamos ahora. ¿Se acuerdan que también les mencioné que en los sectores agrícola y pesqueros hay una vigilancia especial, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque son sectores sensibles y, bueno, vamos a ver que en países de la Unión Europea, por ejemplo, la cuestión pesquera es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque obviamente ellos tienen, pues, una cantidad inmensa de mar y en eso son altamente competitivos. Por lo tanto, en ese sector, si buscan, pues, que haya una mayor protección, ¿no?, hacia sus productores, a los que tengan granjas acuícolas, por ejemplo, se les da una protección especial, ¿no? Porque son un sector muy fuerte. Entonces, bueno, es lo que se busca, ¿no? Preservar su competitividad. Ahora, ¿cuáles son los criterios para determinar el origen? Es decir, productos obtenidos totalmente. Aquí están, miren, las normas de origen más comunes. Es que los productos minerales sean extraídos de su suelo o del fondo de sus mares u océanos. Que las plantas y productos vegetales sean recolectados en él, o sea, en el territorio. Los animales nacidos y criados aquí. Los productos precedentes de animales que hayan sido criados en el territorio. Productos precedentes de animales sacrificados, eh, productos de la caza y de la pesca, productos de la acuicultura que sean nacidos y criados en sus mares, obviamente lo que son pescado, crustáceos y moluscos, los productos de la pesca marítima que sean extraídos del mar por buques eh, propios, tenemos lo que es los productos elaborados a bordo de sus buques o factorías a partir de los productos contemplados en la letra H, ¿no? Los artículos recogidos en él, los desperdicios y desechos derivados de operaciones que han sido efectuadas en este país, los productos extraídos del subsuelo marino fuera, eh, bueno, y tenemos las mercancías obtenidas a partir de productos mencionados en las letras A a la L. Ok. Bueno, aquí dice que las expresiones, sus buques y un buque factoría. ¿Qué es un buque factoría, compañeros? A ver, díganme. ¿A qué se refiere un buque factoría? ¿Qué es un buque factoría, compañeros? ¿Me pueden decir? La verdad no sé qué significa, profe. No saben qué significa. Bueno, no se preocupe. Un buque factoría son aquellos buques que adentro, bueno, más bien que arriba del buque, pueden ir fabricando los productos. Por ejemplo, cuando viene de China algo, el tiempo que tarda en viajar un buque desde China a México, ¿cuánto tiempo es, compañeros? A ver, díganme. ¿En cuánto tiempo llega un buque desde China hasta México? Como unas 2 semanas. Unas 2 semanas, sí, más o menos en promedio son entre 18 y 20 días, ¿no? Entonces son 2, 3 semanas, muy bien. Entonces, bueno, el tiempo es el que viene viajando. Si, por ejemplo, te dice que fabrica, no sé, camisetas, te fabrica 100 camisetas por hora. ¿Se imaginan cuántas horas viaja el buque? Entonces, durante ese tiempo puede venir fabricándolas, sin necesidad de que las fabrique, y luego el tiempo que tardan en llegar, entonces pueden ir aprovechando para ir pues fabricando los productos, ¿no? O sea, entonces un buque factoría es un barco de fábrica o un buque de procesamiento. El caso más común de los buques de procesamiento son los buques para procesar el pescado, por ejemplo. Lo que dice por aquí decía. Eh, dice, mm, por aquí dice donde decía buque factoría. Ahí mencionaba que es este. Son cuestiones de los buques factoría. Entonces vienen el buque, pero viene fabricando productos. Vale, eso es un buque factoría. Ahora, bueno, seguimos. Productos que han sido elaborados o transformados suficientemente a partir de materiales importados, es decir, a lo mejor importaste, pero toda la conversión que tuvo
el producto en tu territorio ya lo hace que sea originario del mismo. Entonces, bueno, también eso es importante mencionarlo. Seguimos. Autorización para el uso de insumos no originarios para productos originarios de los países menos adelantados. Aquí está. Los productos, bueno, materiales no originarios, pero bueno, que se ocupan para la producción de un determinado bien, se les tomará en cuenta. Autorización para el uso de insumos no originarios de productos originarios de países en desarrollo. Es decir, si tú compras un producto de un país en desarrollo, tienes, bueno, y lo transformas, todavía se te considera que estás haciendo productos originarios tuyos. Ya está, seguimos. Miren, aquí está, por ejemplo, la cuestión del origen. Habla sobre juguetes o juegos para el recreo o deporte. Y dice, fabricación en la que todo el valor de las mercancías utilizadas no exceda el 70% del producto, del precio franco fabricado del producto. ¿A qué se refiere el precio franco? Es al precio neto del producto. Es decir, si el 70% del precio es originario, ok, se le considera de ahí, ¿no? Y seguimos entonces, continuamos avanzando. Aquí está la cuestión de la adición de valor. Aquí está, miren, la expresión precio franco, fábrica, es el precio pagado por el producto obtenido del fabricante en cuya empresa se lleva a cabo la elaboración o transformación final. Es decir, incluye el valor de todas las materias utilizadas y todos los demás costos relacionados con su producción, ¿no? Y beneficios. A esto, descontándole los impuestos nacionales, y lo que quede es el precio franco fábrica. O sea, es el término que se le denomina a un producto, como aquí lo dice, ¿no? Que es el pagado por el fabricante, además de los incrementables para su producción, sus ganancias, menos los impuestos nacionales, no impuestos internacionales, menos estos, y nos da el precio franco. Y bueno, el término valor también es importante diferenciarlo, está arriba lo menciona, dice que es el valor en aduana, es decir, de acuerdo al artículo 6 del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio del GATT de 1994, ¿se acuerdan que lo vimos, no? Que era el costo de fabricación más los incrementables y ya nos daba el valor. Y en el precio franco fábrica es restándole el impuesto, ¿no? El impuesto nacional. Bueno, es importante hacer la diferenciación entre estos dos compañeros, ¿no? Para que ustedes los ubiquen. Ok, seguimos. ¿Qué otro aspecto? Bueno, aquí está, aquí me salté uno. Elaboración o transformación insuficiente, ¿no? Es decir, aquellos que no tengan un porcentaje adecuado, no se les considerará como hechos en ese territorio. Y justamente aquí lo dice. ¿Cuáles, por ejemplo? Ahí están los que no forman parte, pues se les tomará o no se les tomará en cuenta. Seguimos. Requisitos territoriales y principio de no alteración. Eso es muy importante. El principio de no alteración, bueno, va de la mano con las normas de origen. Acumulación regional también es importante. Acumulación original. Y bueno, básicamente lo dejaremos hasta esta página para que pues ya concluyamos la sesión del día de hoy. Y pues nos veremos la próxima sesión, que es el día lunes. Y el día jueves 18 tenemos lo que es el examen, compañeros. El examen de la segunda unidad. El día jueves 18 de febrero sería día de examen. O sea, justamente de aquí a 8 días. ¿Estamos de acuerdo? Ok, profe. Por favor, para que estudien y pues nos estamos viendo la próxima sesión. Tengan un excelente día, compañeros, entonces. Gracias, profe. Igualmente, hasta luego. Gracias, compañero. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias, Geraldine. Hasta luego, compañero.